Damos la bienvenida a la magíster Karina Cabrera, docente de la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha. Bienvenida, magíster Cabrera. El tema a tratar es el arte en niños con discapacidades. Ya, voy a empezar ya. La primera pregunta es, ¿considera importante el arte para el desarrollo integral en los niños con discapacidades? Listo. Paulita, qué gusto. Buenas tardes ya. Realmente en el sector, pues, contestando ya a tu pregunta, estamos bastantes años en estos, ya casi 20 años, hemos visto nosotros la evolución del desarrollo de la educación en la parte integral de los estudiantes, más aún cuando el tema de vulnerabilidad y discapacidad se ha hecho presente en estos últimos tiempos. Es completamente importante. El arte nos permite educarles y ubicar la destreza del estudiante de mejor manera. Definitivamente es algo muy fundamental en la parte de formación integral de los niños con discapacidad, Paulita. Muchas gracias. La siguiente es, ¿qué limitantes existen en el sector educativo con respecto a las necesidades educativas especiales? Bueno, realmente hoy en la parte legal, hablando de la parte legal, tenemos mucho más estrategias, mucho más normativas y eso ha permitido que el docente acceda a este tipo de ayuda, si se quiere decir así, pero continúa todavía con muchas trabas, como por ejemplo, te pongo el ejemplo de los niños con IQ elevado, que también son considerados en el Ecuador niños con vulnerables, con discapacidad, ya que no existen, por ejemplo, acá las herramientas en Ecuador, un programa, una planificación para que los niños sean tratados, es decir, una escuela especial o una educación especial para ellos, con sus destrezas para que se permitan generar de mejor forma. Acá no existe eso, entonces las destrezas de los niños con IQ alto se van perdiendo y son tomados justamente como estudiantes muchas veces problema, muchas veces los estudiantes son ubicados en lugares donde no se deben, justamente porque no existen esas herramientas. Entonces, falta todavía situaciones en donde nosotros podamos mejorar el desarrollo de los estudiantes. Eso solamente por ponerte un ejemplo. Del resto, apenas tenemos las situaciones en papel, sin embargo, las capacitaciones de los maestros todavía son muy débiles. Se ubicó primero la planificación y luego se dio la capacitación al maestro. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudiante con vulnerabilidad, es ubicado en el DSSI, pero el maestro muchas veces no está capacitado para tratar al estudiante con esta vulnerabilidad. Entonces, las herramientas existen en papel. Tratamos de desarrollarlas de mejor manera, pero todavía estamos en ese proceso. Gracias. Y con respecto, o sea, le estaba escuchando que nos decían sobre las planificaciones y que no, todavía no tenemos docentes completamente preparados, ¿no? Entonces, ¿usted qué estrategias utilizaría o qué estrategias utiliza en las necesidades educativas especiales? Ya. Lo que se hace cuando nosotros detectamos una situación especial de vulnerabilidad en un estudiante es seguir el protocolo. ¿Sí? El protocolo significa que daremos a conocer a los compañeros de ese, que son los especialistas, para que nos guíen dentro de la planificación que debe tener el estudiante de manera especial. Entonces ellos luego recurren a los maestros y nos explican, según el caso, cómo debe ser tratado el estudiante. Obviamente, guardando toda la situación de prolijidad del estudiante, toda su situación social, ¿sí? Ellos procuran contarnos lo que necesitamos saber. Aún así, aunque los compañeros nos ayudan, como te decía, eh, la masificación de los estudiantes en el Ecuador no permite que el maestro tenga ese acercamiento a cada uno de sus estudiantes. Estamos hablando de aulas de 50 estudiantes, en donde si encuentras 10 estudiantes vulnerables, tienes que hacer 10 planificaciones distintas.
porque uno de ellos tendrá una vulnerabilidad física, otro tendrá de pronto intelectual, otro simplemente una situación de aprendizaje, etcétera, de cosas. Otro tendrá una situación social y hay que hacer la planificación según el estado de cada estudiante. Esto te estoy hablando de los 10 estudiantes del ejemplo, más los 40 estudiantes que no están dentro de esta situación y que tienen una planificación normal. Entonces, este es el proceso que tenemos. Tratamos de ubicar y ayudar a los chicos, tratamos de estar junto a ellos. Según la discapacidad o según la vulnerabilidad, nosotros tenemos la normativa para trabajar con ellos. Ejemplo, si un niño tiene sordera, que por lo general es unilateral, nosotros ubicamos cuál de sus lados es el que no funciona y le situamos justamente frente o al lado que él puede escuchar, ¿sí? O si un niño o no tiene buena visión, que por lo general ellos se sientan adelante, pero hay veces que hemos tenido estudiantes con visión cero. Entonces, a los muchachos tenemos que trabajar de manera justamente personalizada, es decir, ayudándoles con las destrezas de dibujo, de manuales, lúdicas, porque son sus manos las que en ese momento les van a ayudar a crear el conocimiento dentro de ellos. La parte social, por ejemplo, de los estudiantes completamente no videntes para nosotros ha sido bastante fuerte, porque no solamente es la académica, sino también la social. Es decir, aparte debemos trabajar con la aceptación social del grupo de estudiantes, ¿sí? Entonces, ahora cuando tenemos un estudiante no vidente, los chicos son los que se encargan de ayudar a su compañero a integrarse, debe estar en los grupos de los compañeros, debe salir al recreo con los compañeros, pero no debe hacerlo por una cuestión de obligación, sino por una cuestión de conciencia de que debemos integrar el conocimiento para todos. Entonces, tenemos diferentes casos. Luego de esa situación, obviamente, los compañeros de ese también visitan con el trabajador social en casa y le hacen el seguimiento, ¿no? Ellos tienen un seguimiento especial tanto en la parte academia como en la parte social. Su junta es distinta, sus notas son distintas, su evaluación en exámenes, en trabajos son completamente distintas porque su planificación tiene otro esquema y sus destrezas que normalmente se encuentran en el currículo educativo no son las mismas para ellos. Debemos acomodarlas, si es la palabra, hacia las destrezas que ellos pueden desarrollar, ¿no? En este caso que te pongo el ejemplo de la persona no vidente, del estudiante no vidente, desarrolla una cuestión más bien lúdica, una cuestión de oído, ¿sí? Una cuestión de olor, muchas veces, ¿sí? Sobre todo en los niños. Bien, al inicio, igual que ahorita, o sea, nos decía que es ellos más, bueno, los niños con discapacidades, en este caso visual, necesitan de sus manos, de su olfato, de su oído para poder adquirir el conocimiento. Entonces, tomando al arte un poquito, ¿qué importancia real tiene el arte en el sector educativo, al menos para estos niños con discapacidades? Eh, a veces los compañeros de la cuestión artística, que son justamente los especialistas en esto, son los que más colaboran en este sector, sobre todo para los niños. Los niños tienen otra manera de aprender. Su parte creativa está en ese momento en auge. Entonces los compañeros de artística tienen muchísimo que ver aquí y ellos nos han colaborado con cómo podemos trabajar con ellos, ¿no? Todos los conocimientos y todos los temas, todos los contenidos que nosotros vamos enseñando, lo vamos enlazando con la parte artística. Ejemplo, voy a enseñar un mapa, ¿sí? Seguramente a los compañeros del resto del grupo el mapa será visual, el mapa se proyectará, etcétera, de cosas con una cantidad de recursos. Al estudiante no vidente, lo que hacemos nosotros es hacerle construir el mapa con sus manos, obviamente ayudado de nosotros, ¿no? El maestro a su lado es una situación súper personal y ellos sí trabajan con sus manitos porque con eso va a poder apreciar el conocimiento del mapa, es decir, cómo se va formando. Entonces, en esta parte, la parte lúdica, como decía, es súper importante.
Luego, también tenemos el hecho, por ejemplo, de las dramatizaciones, que es parte del arte, ¿sí? Esto nos ayuda socialmente a incluir a los estudiantes con vulnerabilidad, porque ese es su mayor falencia, el no ser incluidos. La inclusión en el Ecuador no se dio como buena idea, pero no se dio los lineamientos exactos, la normativa correcta. Tuvimos que trabajarla en el campo. Entonces, la parte social de ellos es una parte súper fuerte porque necesitan sentirse integrados hacia el sistema educativo. Entonces, el trabajo en grupo, en este caso, las dramatizaciones que se utilizan en artística, el teatro, ¿sí? Ahí es donde los estudiantes con discapacidad son los que más necesitan de nuestra atención y es una herramienta súper importante para nosotros porque nos permite justamente acceder hacia eso. En mi colegio, nosotros tenemos estudiantes con varios tipos de discapacidad, con vulnerabilidad, y ellos pues tienen otro tipo de destrezas como cantar, como el hecho de bailar, la parte de física, ¿no? La sacan muchísimo. Ellos manejan muchos instrumentos que les da sus destrezas y actúan bastante bien. Son poetas muchos de ellos y a veces cuando nosotros miramos esta discapacidad, o por lo menos años atrás, nosotros relegábamos al estudiante pensando que le hacíamos bien si no molestábamos su individualidad, su espacio. Mas no es así el día de hoy. El maestro procura utilizar justamente el arte en todas sus expresiones y en todos sus espacios para que el estudiante procure sacar sus mejores destrezas. Si la discapacidad está en un lugar, nosotros creamos, proyectamos hacia la sociedad todas las destrezas del otro lado que él pueda tener. Entonces, en todos sus espacios, la parte artística nos ha permitido desarrollar más aún en los niños, pero sobre todo, en la parte de integración social. Gracias, Magíster. Y finalmente, ¿qué aporte usted como docente capacitada y preparada puede ofrecer en el arte en las necesidades educativas especiales? Bueno, el maestro debe procurar siempre capacitarse en todo lo que le permita acercarse a su estudiante. Entonces, personalmente, pues he procurado mantenerme al tanto de la parte artística justamente para esto, ¿no? Hoy en día nuestros estudiantes tienen el espacio, no solamente vulnerabilidad, sino todos ustedes tienen este espacio de demostrar sus destrezas, no solo en la parte artística, sino también y en la parte cultural, ¿no? Sino en la parte deportiva. Entonces el maestro debe ir a la par con su estudiante, no puede quedarse ahí atrás. Así que es necesario irse capacitando todos los días. El estudiante, el docente tiene la obligación de ser estudiante toda la vida. Es así que me ha tocado estudiar guitarra, me ha tocado estudiar quichua para los estudiantes bilingües, nos ha tocado estudiar lenguaje de señas, nos ha tocado estudiar un poco de canto, ¿sí? Y además que el maestro siempre va a ser ese actor frente a sus estudiantes que les pone la vida de colores. Entonces, todas estas cosas ahora sí necesitamos integrar. Ese es el aporte en que en tu clase debes volverle un mundo maravilloso en esos 40 minutos en donde el estudiante procure ir a tu clase, esté feliz porque la matemática ha sido facilísima, porque la profe se la canta esa matemática, porque la profe actúa esa matemática y me hace sentir que yo puedo absolutamente todo y que el conocimiento que me está dando ella es tan fácil que quiero regresar a clase. Y es así como debes ir integrando, no olvidando a tus 40 estudiantes, obviamente, que están ahí, digamos así, sin el problema de vulnerabilidad, ¿no? Pero sin dejar de lado a los dos grupos, más bien integrando. Esa es la integración, no tenerles a un lado a los compañeros de vulnerabilidad y a los otros que no necesitan. Al contrario, todos, es entre todos. Y el único eje que une eso
es el compañero docente que está ahí adelante. Entonces, la capacitación en absolutamente todas las áreas artísticas que nos funcionan muy bien ahora es obligación de cada compañero maestro para caminar con cada uno de sus muchachos todos los días. Muchas gracias, Magíster. Eh, Agradecerle por la entrevista, que ha sido muy nutritiva para mí como estudiante también y futura docente. Espero algún momento también capacitarme de esa forma, así como usted lo hace. Muchas gracias. Estoy segura, Paulita, que vas a ser un excelente docente. Quienes te conocemos sabemos la calidad de persona y la capacidad que vas a tener como profesional, que ya lo estás demostrando, sabemos tu trabajo desde ya con los niños, con los jóvenes. Entonces, realmente, quien va a salir ganando en el sector educativo somos nosotros por la gran maestra que vamos a tener a futuro. Muchas gracias a ti, te agradezco muchísimo el espacio. Gracias, Magíster. Un gusto.